Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de ciencia de datos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, bueno, dos temas bastante importantes: árboles de decisión y random forest. Inicialmente vamos a comenzar a trabajar con árboles de decisión. ¿Qué son los árboles de decisión? Entonces, bueno, los árboles de decisión son un tipo de algoritmo que nos permite a nosotros eh, determinar o utilizar este tipo en clasificación, pero también es útil en regresión. En este tipo de algoritmo podemos utilizar variables de entrada y salida que pueden ser categóricas o continuas, que pueden ser discretas o continuas, como las hemos venido analizando anteriormente. Y básicamente nos permite a nosotros dividir el espacio de predictores, son las variables independientes, en regiones distintas o superpuestas. Entonces, generalizando el concepto de los árboles de decisión, es lo que nos permite es dividir la población que tenemos en conjuntos homogéneos, basándose en cuál es la variable más significativa de ese grupo homogéneo, y nos permite realizar la clasificación o la predicción continua de una variable dada conocida mediante los árboles. Entonces, la construcción de estos árboles sigue un enfoque de división binaria, lo que permite que analice mejor la variable, generando ramificaciones donde el proceso se divide eh, para generar esa clasificación o esa predicción que vamos a desarrollar. Un ejemplo de árboles de decisión es cuando tenemos, por ejemplo, 30 estudiantes con tres variables específicas que son género, clase y altura o estatura de cada uno de nuestros individuos, y donde tenemos que 15 de estos estudiantes juegan cricket en su tiempo libre, y necesitamos crear un modelo para predecir quiénes juegan cricket dependiendo de cada una de las variables. Entonces, lo que hacemos con estos árboles de decisiones es segregar el conjunto de estudiantes basado en esas tres variables que tenemos, identificando cuál es la variable que crea los conjuntos más homogéneos de estudiantes, y que a su vez es heterogéneo entre conjuntos. Entonces, como vemos en este ejemplo, básicamente utilizando el género, la altura o la clase, podemos desarrollar esa clasificación de nuestros estudiantes, donde observamos que la clase es la que mejor predice cuáles son nuestros 15 estudiantes, o hace la división o la discriminación entre los estudiantes que juegan cricket. Entonces, como les decía, este tipo de árboles nos permiten a nosotros generar regresión o clasificación, teniendo que la regresión tenemos una variable dependiente que es continua, y en la clasificación una variable dependiente que es categórica o que es variable en su clasificación, puede ser binaria o, como ya habíamos visto antes, categórica, dependiendo del tipo de variable que tenemos. Estos tipos de algoritmos tienen ventajas y desventajas, como todos los algoritmos. Las ventajas es que es muy fácil de entender y es útil para explorar datos, identificar patrones a partir de cientos de variables. También necesitamos realizar una menor limpieza de datos, ya que el algoritmo, digamos que los outliers y los valores faltantes dentro de estos algoritmos de árboles no tienen una influencia marcada dentro del modelo en un cierto grado. El tipo de dato no es una restricción. Podemos tener cualquier tipo de dato para generar nuestro tipo de clasificación con árboles, ya sea regresión o clasificación, y es un método no paramétrico. Las desventajas, una de las grandes desventajas de este tipo de métodos es el sobreajuste, pero
tenemos medidas con las cuales podemos reducir el sobreajuste. A veces tenemos pérdida de información al categorizar las variables continuas. Muchas veces la precisión puede ser baja en comparación a métodos como soporte de vectores o support vector machine, y la inestabilidad también. Cualquier pequeño cambio en los datos o en la estructura genera una modificación en la estructura del árbol que estamos desarrollando. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que conocer también cómo un árbol decide dónde ramificarse y dónde no ramificarse. Entonces, la decisión de las divisiones está afectada altamente por la precisión del árbol. Los criterios de decisión son diferentes para clasificación y regresión en cada uno de los casos. Existen varios algoritmos que permiten decidir hasta dónde ramificarse y cómo ramificarse en el árbol, y la creación de subnodos en nuestro árbol genera la homogeneidad de los subnodos resultantes. Esto quiere decir que la pureza del nodo se incrementa respecto a la variable objetivo. También se prueba la división con todas las variables y se escoge cuál es la variable o los subnodos más homogéneos que se presentan en nuestro desarrollo. Y para hacer esta ramificación, bueno, uno de los algoritmos más conocidos es el índice de Gini, chi cuadrado, y la ganancia de la entropía de información y la reducción de la varianza. En la mayoría de los casos utilizamos el método del índice de Gini. ¿Qué es el índice de Gini? Entonces, el índice de Gini básicamente lo que nos permite a nosotros es seleccionar aleatoriamente, calculando la suma de los cuadrados de la probabilidad de que suceda algo o que suceda una falla, y con esto él permite, con esa sumatoria desde 1 hasta acá, conocer cuál es el índice de Gini. También es una medida de la varianza total en el conjunto de datos de K clases del modelo M, como lo podemos observar en esta ecuación, considerando una medida de pureza del nodo. La ganancia de información con entropía cruzada, que es otro de los modelos más importantes utilizados en el cálculo de la ramificación de árboles, lo que nos permite a nosotros es cuantificar el desorden que hay en el sistema de nuestro modelo, que corresponde a la impureza, y si un nodo es puro, o para medir qué tan puro es el nodo, tiene una menor cantidad de desorden, la medida del desorden es menor, donde si la frecuencia de cada clase es la misma, el valor de la entropía cruzada es el valor máximo de 1. Esto nos permite a nosotros, si tenemos una menor entropía, tenemos una mayor pureza en el nodo, y eso genera una ramificación en ese nodo específico. Entonces, una vez conocida la teoría, necesitamos saber cómo funcionan los árboles de regresión, y la idea de un árbol de regresión es obtener la minimización de una función objetivo que calcula el RSS total de cada paso de nuestro nodo. En este caso, para un árbol de regresión, cada uno de los nodos es uno de los pasos con los que él puede predecir, y el primer término de la región 1, RSS1, y el segundo término de la región 2, cada uno de ellos, en cada una de las regiones, es el resultante de separar las observaciones acorde al predictor J, o a nuestra variable predictora, y el valor de ese, que viene siendo para este caso la entropía en, en el desorden para generar cada uno de los nodos. Y esto nos permite generar un modelo de regresión o de predicción basado en los nodos de un árbol, que tiene un muy buen ajuste, pero no olvidemos el problema del sobreajuste que vamos a analizar ahora. Entonces, otro ejemplo es el ejemplo de propiedades que vimos anteriormente en la clase pasada, con el cual nosotros podemos predecir basado en todas las variables predictoras
predictoras cuál sería el precio, teniendo en cuenta la ramificación de nodos de nuestro árbol. Y esto comparado con una clasificación clásica, lineal, contrastado con el predictor del árbol, él nos permite a nosotros hacer una clasificación, una discriminación del regresor clásico, del clasificador lineal, donde observamos que la clasificación del árbol puede ser mejor que la clasificación de un predictor de separación con un modelo lineal. Entonces, en estos árboles de regresión podemos tener clasificaciones de árbol con dos variables explicativas, teniendo en tres dimensiones nuestra variable x1 y x2, con el cual podemos explicar cómo es el comportamiento paso a paso de esa ramificación de y asimismo con una explicación con tres variables explicativas en esta clasificación, podemos observar que tenemos una dimensión mayor de clasificación de acuerdo a cada uno de los nodos con los que estamos trabajando. Asimismo, tenemos los árboles de clasificación que nos permiten a nosotros clasificar cuáles son las variables que más importancia e influencia tienen sobre nuestro modelo, y podemos conocer cómo es el comportamiento de la clasificación con ese árbol. Vamos a trabajar ahora en nuestro R el problema de clasificación y regresión con árboles. Espero que esta clase haya sido de mucha ayuda para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.